Estimados hermanos y amigos, bienvenidos a esta lección en la cual estamos considerando el aprender a evangelizar las almas. Y lo digo porque en lecciones anteriores hemos observado o hemos analizado la forma o la manera como podemos evangelizar. A partir de hoy estaremos acercándonos al fondo de la evangelización, es decir, a los temas fundamentales a través de los cuales podemos nosotros compartir el evangelio a todos aquellos que seguramente lo desconocen. Y decimos esto porque una cosa es saber abordar a la gente, hacer el contacto personal, pero una vez establecido, es sumamente importante llevar a dichas personas a que se acerquen a la verdad, a que conozcan de Jesucristo, a que puedan determinar a ciencia cierta qué es aquello que el Señor les demanda. Por eso, a partir del día de hoy, estaremos analizando algunos de aquellos temas básicos que deben o han de propiciar la evangelización de nuestra parte para con todos aquellos que aún no han sido alcanzados por el poder del Evangelio. Hablemos entonces en primer lugar de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y es que hoy en día, así como sucedió en los días del Señor, muchas personas no saben con exactitud sobre quién es verdaderamente Jesucristo. Y fijémonos lo que nos dice Mateo en el capítulo 16 y entre los versos 13 al 14. Allí leemos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta sumamente interesante la que hace el Señor a sus apóstoles. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Usted puede observar que la gente en los días del Señor, que el pueblo de Israel no sabía con exactitud acerca de la verdadera identidad de Jesucristo. Los unos estaban diciendo una cosa, los otros estaban diciendo otra diferente, pero a decir verdad, muchos no sabían a ciencia cierta quién era verdaderamente el Señor. Y en Mateo capítulo 16, en los versos 15 y 16, es decir, 2 versículos después de lo que acabamos de leer, es el apóstol Pedro quien dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la misma pregunta en el verso 15 que hace Jesús, pero ya se dirige específicamente a sus apóstoles. Y esto es sumamente interesante, mis amigos oyentes, porque una de nuestras grandes tareas es precisamente proclamarle al mundo acerca de la verdadera naturaleza de nuestro Señor, de Jesús de Nazaret. Pero, ¿cómo podemos dar evidencia acerca de Cristo? ¿Cómo podemos confirmar que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios? Pues bien, eso es precisamente lo que vamos a tratar a partir del día de hoy. Y vamos a observar 3 argumentos muy sencillos. El día de hoy analizaremos el primero de ellos para que a través de los mismos podamos nosotros corroborar la verdadera naturaleza de Jesús, es decir, la naturaleza divina de Cristo. Hablemos entonces de las profecías de nuestro Señor Jesucristo. Y es que una de las grandes enseñanzas del Maestro fue precisamente probar a través o a partir de las sagradas escrituras cuál era su verdadera identidad. Veamos lo que nos dice Lucas en el capítulo 24 y en el verso 27. Es un evento sumamente interesante. Dice que Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, no por algunos, por todos los profetas,
les declaraba a esos dos discípulos que caminaban hacia Emaús en todas las escrituras lo que de él, es decir, lo que de Jesús decían. Según este versículo, mis hermanas y hermanos, mis amigos oyentes, uno o cualquier persona a través de un estudio particularizado, pormenorizado, puede probar que Jesús es el Mesías prometido. A través de las muchas profecías se puede corroborar la verdadera naturaleza de Jesús. Hay varios comentaristas que manifiestan que más de 300 profecías diferentes hablan precisamente o confirman que Jesús es el Mesías. Obviamente, nosotros por cuestiones de tiempo no podemos analizarlas todas y cada una de ellas, pero ciertamente hablemos, por ejemplo, del nacimiento virginal de Jesús, porque esto apuntaba claramente a algo excepcional, algo milagroso, algo increíble. En Isaías, en el capítulo 7 y en el verso número 14, dice así la palabra del Señor. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. Dios mismo dice que les daría la forma para que ellos entendieran que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es interesante porque esta profecía tiene más de 9 siglos de antigüedad antes de su cumplimiento. Y es interesante además porque cuando muchos de los rabinos se acercaron para poder interpretar lo que decía el Señor a través del profeta en esta profecía, valga la redundancia, pues no podían muchos de ellos hablar con exactitud acerca del registro. Sí se entendía, pero el evento como tal, explicarse era bastante complejo. Y es que pensemos en los riesgos de la doncella que asumiera tal situación juntamente con su bebé al descubrirse un embarazo antes que se casara, antes de su boda. Recordemos, hermanos, amigos, que el Israel del primer siglo era una sociedad muy cerrada, marcada por muchos prejuicios y temores. El rechazo de su prometido, sin duda alguna. El rechazo de la familia de la novia. El rechazo de la sociedad entera de aquel momento. Pues bien, María la pasó seguramente muy mal, contrario a lo que muchos de nosotros pensamos, que fue bendecida, por supuesto, y fue llamada bienaventurada, claro que sí, pero debió ser bastante complejo, bastante difícil para aquella joven. Recordemos que era una muchachita el asumir tan grande carga, tan difícil que incluso su propia vida corrió riesgo, y no es algo que yo me lo esté inventando. Si vamos a Mateo capítulo 1, entre los versículos 18 al 20, se nos dice que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada. Esta palabra es sumamente interesante porque ya María había sido prometida en matrimonio. Ya María estaba comprometida para casarse dentro de muy poco tiempo con un hombre de nombre José. Y dice el mismo versículo 18 que antes que se juntasen se halló que María había concebido del Espíritu Santo. Obviamente José no lo sabía. Ahí lo dice, verso 19, José, su marido, se le llama marido, amigos oyentes, porque está desposado con ella. Es decir, el compromiso de los desposorios era tan serio, era tan importante, que ya aquella mujer era considerada su esposa y que aquel hombre ya era considerado marido, aunque no se hubieran juntado. Por eso dice que antes de que se juntasen. Pues bien, dice que como era justo y no quería infamarla, María estuvo en su momento expuesta
a las infamias, al señalamiento público, incluso, como les dije anteriormente, a correr un alto riesgo, su propia vida. Dice que José quiso dejarla secretamente. Claro, porque ¿cuál hombre en su juicio cabal aceptaría una mujer, hablando desde un punto de vista natural, ya embarazada sin haberse casado? Pues la consecuencia lógica o el pensamiento natural de José fue que su desposada le resultó fornicaria, le resultó una adúltera. Él estaba pensando en eso, versículo 20, y dice que tuvo que aparecérsele un ángel del Señor en sueños para que echara atrás aquello que pensaba. Dice, José, hijo de David, no temas a recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Yo no sé si fue más difícil para María el aceptar el llevar aquella carga, o si lo fue para el mismo José, el acercarse a su mujer sabiendo que ya estaba embarazada. Pero no debió ser nada fácil para ninguno de los dos. Con todo y ello, con todo y los riesgos, con todo y la ignominia, con todo y los señalamientos, ¿qué sucedió? Bueno, pues el niño fue concebido, el niño creció, el niño fue salvo. Dice, todo esto aconteció, lo leemos en Mateo 1, 22 al 25, con toda claridad, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, Mateo está escribiendo casi 900 años después de las palabras de Isaías allá en el capítulo 7, verso 14. Él está diciendo que aquellos eventos que sucedieron en Belén se ajustan precisamente a la profecía dicha con bastante anticipación por Isaías. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Incluso cita la profecía. Versículo 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado, recibió a su mujer, pero, y aquí hay otro argumento poderoso para confirmar precisamente el nacimiento virginal de Jesús, que se casó con María, pero no la conoció antes que diera a luz su primogénito. El primogénito de él, porque ciertamente es el Padre Celestial, y ciertamente le pusieron Jesús o Emmanuel, que es un título para que se pudiera cumplir todo aquello que estaba en la profecía. Como ustedes pueden verlo, mis amigos, mis hermanos, a través de las profecías, a través del nacimiento de Jesús, se puede confirmar claramente que, bueno, Jesús es el Mesías. Y ¿saben una cosa, hermanos? Nos faltaría tiempo, y mucho tiempo, para hablar de otras profecías, como que Jesús descendería de la tribu de Judá en Génesis 49:10 y en Lucas 3:33 su cumplimiento, su nacimiento en Belén, como lo vemos en Miqueas 5:1 y se cumple en Mateo 2:1, como la matanza de los niños, que incluso hace poco hablábamos de los inocentes, Jeremías 31:15 y se cumple en Mateo 2:16, la huida a Egipto en Oseas 11, su predicación en Galilea ya cuando era adulto, como lo vemos en Isaías 8, el desprecio del pueblo judío en Isaías 53, su entrada triunfal en Jerusalén, la traición por parte de uno de los suyos en Salmo 41:10, el ser vendido por 30 piezas de plata, como lo vemos en Zacarías 11, el precio que sería devuelto allí mismo, Zacarías 11:13, cómo su juicio injusto y mantendría silencio a pesar de lo mismo en Isaías 53, cómo sufriría su terrible dolor, su ignominia, cómo sería crucificado. Todas estas profecías están en Isaías 53 y algunas en Salmos 22. Cómo sería escarnecido, cómo le darían a beber vinagre. En otras palabras, nos faltaría muchísimo tiempo para hablar de tantas y tantas profecías que se cumplen con total exactitud en la persona de Jesús, lo cual confirma que ciertamente el nazareo era
el Hijo de Dios. Vamos a dejar hasta aquí esta lección, seguramente muy sencilla, pero pienso que también muy acertada para argumentar con aquellos que precisamente no consideran a Jesús como el Mesías o que tienen dudas acerca de lo mismo. Hermanos y amigos, muchísimas gracias por su amable atención. El Señor los bendiga y los invito para que continuemos en la próxima lección estudiando la forma, la manera como podemos predicar a los que no conocen del Señor, a los que ignoran el Evangelio. Vamos a seguir observando algunos temas básicos y fundamentales que seguramente nos ayudarán a acercar a otros a la verdad. Dios les bendiga.